Soy Edwin Calisto de Maquitech de Colombia y hoy traemos el soldador inversor Megaforce 175. Pero antes de visitarnos en nuestra página maquitechdecolombia.com y de suscribirse a nuestro canal, no olvide que comercializamos maquinaria, herramienta y sabemos lo que hacemos. El equipo de soldadura Lincoln Megaforce 175 se diseñó pensando en usted. Cuenta con un selector de proceso y gracias a su mando de control le otorga a este equipo un fácil ajuste de amperaje. Este dispositivo es capaz de soldar en modo stick, que es con el electrodo revestido, y en TIG. Y cuenta con características como Power Connect, IGBT, Technology y Anti-Stick. Todas estas se comunican a través de una pantalla LED Technology de uso fácil y muy visible. Antes de continuar, recuerde que en la descripción del video encontrará el link donde puede conocer a detalle el Megaforce 175. Ahora sí, continuemos conociendo sus características técnicas. Bueno, este equipo trabaja a una fase a 120 voltios o 230 voltios, 50 o 60 Hz. Los procesos de soldadura es stick, que es con el electrodo revestido, y TIG. Rango de amperaje va desde los 10 hasta los 175 amperios, pero trabajando a 230 voltios este máximo amperaje. Conozcamos el rango de amperaje de entrada nominal a una fase. Entonces, a 110 voltios, la potencia nominal es de 2.83 kilowatts con un máximo de corriente nominal de 34 amperios. El máximo de consumo de corriente es de 26 amperios. A 230 voltios la potencia nominal es de 5.16 kilowatts con un máximo de corriente nominal de 36 amperios. El máximo de consumo de corriente es de 23 amperios. En el rango de amperaje de salida de corriente directa en un ciclo de 10 minutos de trabajo con un voltaje de entrada de 120 voltios en el proceso stick, el ciclo de trabajo al 60% tendrá un amperaje máximo de 100 amperios con un voltaje de 22 voltios de corriente directa, y en stick a 100% del ciclo del trabajo el amperaje máximo será de 77 amperios con un voltaje de 21.8 voltios en corriente directa. En 120 voltios en proceso TIG al 60% tendrá 100 amperios y 14 voltios de corriente directa, y al 100% serán 77 amperios con 13.08 voltios de corriente directa. Para voltaje de entrada a 230 voltios en proceso stick con voltaje máximo de circuito abierto de 79 con un rango de corriente de salida 10 amperios a 175 amperios. Rango de voltaje de salida va de 18.4 a 25 voltios corriente directa. En el proceso de TIG con voltaje máximo de circuito abierto de 80 y rango de corriente de salida 10 amperios a 175 amperios con el rango de voltaje de salida de 10.4 a 17 voltios corriente directa. Con un voltaje de 23.2 voltios de corriente directa al 100% del ciclo de trabajo tendrá 111 amperios con 22.44 voltios de corriente directa, y en TIG al 100% 136 amperios con 15.44 voltios de corriente directa. Y en la salida, trabajando el equipo, tenemos los siguientes valores. Con un voltaje de entrada de 120 voltios en proceso stick, el voltaje máximo del circuito abierto es de 80 voltios. El rango de corriente de salida está entre los 10 amperios a los 100 amperios. Y el rango de voltaje de salida de 18.4 voltios a 22 voltios de corriente directa. En TIG tenemos voltaje máximo de circuito abierto
abierto de 80 con un rango de corriente de salida de 10 a 100 amperios y rango de voltaje de salida de 18.4 a 22 voltios de corriente directa. Para voltaje de entrada a 230 voltios en proceso stick con voltaje máximo de circuito abierto de 79 con un rango de corriente de salida de 10 amperios a 175 amperios con el rango de voltaje de salida de 10.4 a 17 voltios corriente directa. Teniendo en cuenta los valores de salida, queda por mencionar la capacidad de trabajo con electrodo revestido. La capacidad máxima es de trabajar con electrodos de 4 milímetros o 532 pulgadas, que es lo mismo, trabajando electrodos 60-11, 60-13, 70-18. Este es un equipo ligero con un peso de 4.2 kilogramos y vemos que es bastante compacto. La protección que tiene es IP21 y la clase de aislamiento es tipo F. La temperatura operativa de este equipo va desde los menos 10 grados centígrados hasta los 40 grados centígrados. Después de conocer las características técnicas, vamos a conocer sus componentes. Vamos a encontrar en el panel frontal la siguiente información: un LED que nos indicará el encendido y el apagado, acompañado de otro LED que es el indicador de temperatura. Este indicará cuando la máquina se sobrecaliente, deshabilitando la salida. Tenemos un interruptor de control de modo de soldadura. Vemos que está en TIC y stick. Esta perilla es el control de amperaje, cambiando la potencia de salida del amperaje del equipo. En rojo vemos que es la capacidad de trabajo en amperaje a 230 voltios y la parte gris sería para 120 voltios, informando la capacidad de amperaje. También vemos indicación del diámetro máximo que puedo trabajar en ese rango de amperaje que nos indique después nuestro LED. En la parte de abajo tenemos desconexión rápida de polo negativo y desconexión rápida de polo positivo, rejilla de ventilación también. Y en su parte de atrás vamos a encontrar interruptor de on y off, acompañado del cable de extensión eléctrica para la toma corriente. Y en el cable vamos a ver que tenemos un cable amarillo con verde que corresponde al polo tierra y los otros son de la corriente. Esto está dispuesto para instalar la clavija necesaria a nuestra corriente de 110 o 220 voltios. En los accesorios incluidos tenemos la pinza masa robusta de trabajo profesional y vamos a ver acompañado el portaelectrodo también de uso profesional. Después de conocer los componentes del equipo de soldadura Megaforce 175 Lincoln, queda realizar la puesta en marcha del equipo. Para esto es muy importante tener en cuenta haber leído el manual de usuario y conocer a detalle el equipo y las capacidades de trabajo, teniendo en cuenta también usar los elementos de protección personal necesarios para el trabajo con soldadura, como la careta, guantes, ropa de manga larga y usar mascarilla si es necesario. Tenga presente que debo retirar siempre mi equipo a una distancia de los muros para que la ventilación circule por medio de él. Después de conocer a detalle esas características de trabajo, queda es conectar el polo negativo o positivo de acuerdo a nuestro trabajo, usar el electrodo indicado, destinar el modo de trabajo TIC o stick, conectar a la toma corriente nuestro cable de alimentación del equipo, instalando la clavija adecuada a 110 o 220 y teniendo en cuenta el polo a tierra. Inmediatamente ya listos para trabajar y en una superficie estable del equipo, cambiamos el interruptor a posición de encendido y iniciamos nuestro trabajo de soldadura. Y luego de finalizar el trabajo queda el almacenamiento y limpieza. Es importante tener en cuenta que antes de finalizar el trabajo y de apagar el equipo, termino mi soldadura y espero de que el equipo se refrigere por lo menos 4 minutos antes de apagarlo. Luego de eso realizamos la limpieza y almacenamiento. No olvide consultar el manual de usuario para realizar el mantenimiento adecuado a nuestro equipo. No olvide visitarnos en maquitecdecolombia.com.